Buenos días, mi nombre es Yaisimar Barrio y yo les vengo a hablar sobre las propiedades físico-químicas de los compuestos orgánicos. A continuación les daré a explicar los siguientes contextos. Propiedades físicas. Una propiedad física es cualquier propiedad que es medible, sin que por ello se pueda alterar la estructura atómica. Usualmente se asume que el conjunto de propiedades físicas define el estado de un estado físico. Las propiedades físicas constantemente se pueden clasificar en propiedades intensivas y extensivas. Una propiedad intensiva no depende del tamaño de la extensión del sistema o de la cantidad del material del sistema, mientras que una propiedad extensiva exhibe un comportamiento agresivo o aditivo. Propiedades químicas. Las propiedades químicas son cualquier propiedad de la materia por la cual cambia de composición. Cuando se enfrenta a una sustancia química, a una sustancia reactiva, por condiciones procedimentales, puede o no reaccionar con ello. Las propiedades químicas se determinan por ensayos químicos y están relacionados con la reactividad de la sustancia química. Si no experimentan reacciones de descomposición, son elementos químicos, y si lo hacen, son compuestos químicos. Punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia no está en estado líquido, cambia la de gas. La ebullición ocurre cuando la presión de vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica del gas fuera de ella. Debido a esto, a medida que cambia la presión exterior, también cambia el punto de ebullición del líquido. Punto de fusión. En el caso de punto de fusión, es el grado de temperatura en el que se funde, es decir, pasa del estado líquido. Esto ocurre a una temperatura constante y es una propiedad intensiva de la materia, lo cual significa que no depende de su masa o de su tamaño. El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se transforma en líquido, y durante esta transición coexisten el líquido y el sólido. Densidad. La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de masa que hay en un determinado volumen de una sustancia. Viscosidad. Nos referimos a una propiedad de los fluidos equivalente al concepto de espesor, es decir, a la resistencia que tiene cierta sustancia para fluir y para sufrir deformaciones graduales, producto de tensiones cortantes o tensiones de fracción. Solubilidad. Se entiende por solubilidad a la capacidad que posee una determinada sustancia para disolverse en otra y formar un sistema homogéneo. Racionabilidad. La racionabilidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora y coexistencia para satisfacer algún objeto o finalidad. El ejercicio de la racionalidad está sujeto a mejoras continuas. Cualquier construcción mental llevada a cabo mediante procedimientos estacionales tienen, por tanto, una estructura lógico-mecánico distinguible. Entre las propiedades físicas de los compuestos orgánicos podemos encontrar punto de ebullición. Por lo general, los puntos de ebullición de los compuestos orgánicos son bajos, por debajo de los 300 grados Celsius, y dependerá de cada compuesto. Punto de fusión. El punto de fusión de los compuestos orgánicos también son bajos con respecto a lo de los compuestos inorgánicos. Densidad. Los hidrocarburos tienen densidades relativamente bajas, con frecuencia alrededor de 0.8. Pero los grupos funcionales pueden aumentar la densidad de los compuestos orgánicos. Solo unos pocos compuestos orgánicos tienen densidades mayores de 1,2 y son generalmente aquellos que contienen varios átomos de halógeno. Viscosidad. Los grupos funcionales capaces de formar enlaces de hidrógeno aumentan generalmente la viscosidad, que es la resistencia a fluir. Por ejemplo, las viscosidades del etanol de 1,2 etanodiol
etilenglicol, 1,2,3-propanotriol, glicerina, aumentan en ese orden. Estos compuestos contienen una 2 y 3 OH, respectivamente, que forman enlaces de hidrógeno fuerte. Solubilidad. La solubilidad de un compuesto orgánico puede dar información valiosa respecto a su composición estructural. La solubilidad de un compuesto orgánico en diversos disolventes es un fundamento de análisis cualitativo desarrollado por Kant. Es un método basado en que un compuesto es más soluble en un disolvente donde sus estructuras están íntimamente relacionadas. Entre las reacciones de los hidrocarburos podemos encontrar reacciones de sustitución, son las que involucran dos reactivos, de los cuales uno es el sustrato y el otro es la molécula, o ion o ion. El que sustituye es un ion, los cuales forman otras moléculas y otra entidad pequeña, molécula o ion, la cual es desplazable. Reacciones de adición son aquellas en las cuales todos los átomos de los reactivos van a formar parte de un único producto. Uno de los reactivos, al que podemos llamar sustrato, debe contener un enlace doble o triple. Reacciones de eliminación. Son conceptualmente opuestas a la de adición. En este tipo de reacción, a partir de un compuesto, generalmente por acción de un segundo reactivo, se produce la pérdida de los átomos equivalentes a una molécula pequeña, y la formación de un nuevo producto. Reacciones de ácido-base. Las reacciones de ácido-base ocurren alrededor e incluso entre nosotros todo el tiempo. Desde el clásico volcán de bicarbonato de sodio en la escuela de primaria hasta el proceso de digestión, encontramos ácidos y bases a diario. Cuando un átomo de hidrógeno pierde su único electrón, forma un ion positivo. Este ion de hidrógeno es el componente esencial de todos los ácidos, y de hecho una definición de ácido es la del donante de hidrógeno, de iones de hidrógeno, compuesto con el ácido cítrico, en el jugo de limón, el ácido atenoico o un ácido típico. Todos liberan sus iones de hidrógeno con sus reacciones químicas conocidas como ácido-base. Siempre que un ácido de una unidad de hidrógeno dona a una reacción, se produce la reacción ácido-base. Ahora bien, se encuentran las reacciones químicas de los alquenos. Hidrogenación. La hidrogenación es la adición de H2 a un doble enlace que conduce a la formación llamado alcano. Las condiciones de temperatura, presión, etc. Son relativamente suaves, siendo imprescindible la presencia de un catalizador, ya que la mezcla de hidrógeno y el alqueno no reacciona constantemente debido a la energía de activación del proceso. Los catalizadores más empleados son metales de transición PD, PT, Ni, etc., sobre un soporte inerte como carbón o sales iónicas. Los disolventes más usados para reacción son para el hexano, acético, adición electrofílica. Los alquenos, a diferencia de los alcanos, reaccionan con una gran cantidad de reactivos mediante reacciones de aditivo, de enlace doble. También, a diferencia de los alcanos, estas reacciones se producen fácil y rápidamente, aún en la oscuridad. Oxidación de alquenos. De modo semejante a los alcanos, los hidrocarburos insaturados arden en el aire, produciendo dióxido de carbono y agua, pero a diferencia de ellos, se pueden oxidar fácilmente por una disolución diluida de permanganato. Y la producción de ácidos y cetonas en el caso de ramificaciones. Sustitución alílica.
Una transposición o sustitución alílica es una reacción orgánica en el cual el doble enlace en un compuesto alílico se intercambia al siguiente átomo de carbono. Esta fue toda mi exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, profesora. Feliz día.